autoridad en sus manos, por tanto tienen la espada en sus manos. La espada es figura de la autoridad, es figura, escúcheme bien, de la misma palabra de Dios, que es sinónimo de autoridad. Aleluya. Pero fíjense bien que la espada estaba en manos ¿de quién? El gigante, el filisteo. Y ese es parte del bando enemigo. Los filisteos representan al bando enemigo. Si nosotros somos tan proféticos en mirar la escritura, nos damos cuenta que estamos viendo que los filisteos nos están representando al bando enemigo. Por tanto, son figuras de todos los adversarios, de todos los enemigos que son comandados ¿por quién? Por el adversario mismo llamado Satanás. ¿Lo está viendo? Pero fíjese que allí él tenía la espada. Y cuando David se atreve osadamente a ir y luchar en contra del filisteo, el gigante, escuche bien, con una piedra en su boleadora, en su onda, cuando él la gira y le pega en la cabeza, en la frente de aquel gigante, él corre a rematar a su enemigo, a su víctima. Él no se queda solamente con ensartarle la piedra en su frente, sino que él corre, él se da prisa, escuche bien, y corre y llega hasta allí y toma la espada que tenía en su mano el gigante. Eso significa que David nos está mostrando, escuche bien, de que había un tiempo de que un varón conforme al corazón de Dios quitaría la autoridad que estaba en manos del bando enemigo, los filisteos. Y él toma la espada y con la misma espada corta la cabeza del gigante. Santo es el Señor. No te quedes así solamente con la piedra. Tienes que quitarle la espada al gigante. Santo es el Señor y digno de la gloria. Escuchen bien, esta es una palabra profética. Por tanto, vamos nuevamente. El arca del pacto. Escuchen. El arca del pacto es trasladada, el arca del pacto es robada y es llevada en manos de los filisteos. Está por mucho tiempo en manos de los filisteos, pero un día, escuche bien, cuando nace David, David entonces es empezado a usar por Dios, y Dios lo usa grandemente y poderosamente para darle victoria a Israel. Y una de las victorias es recuperar el arca que estuvo por mucho tiempo que estuvo por mucho tiempo en manos del bando enemigo. Santo es el Señor. Pero escuche bien, Dios está usando a este pequeño gigante llamado David, santo Dios, y él entonces tiene en su corazón trasladar el arca, porque sabe que el arca le pertenece a la gloria de Israel. Eso es la presencia misma de Dios. Esto representa a la palabra y a la voz misma que salía de los querubines de gloria, de en medio de los querubines de gloria. ¿Qué significa esto? Que Israel, siendo pueblo de Dios, por mucho tiempo vivió sin palabra, sin presencia de Dios. Tremendo. ¿Lo está viendo? Amén. Hay gente que mira la escritura, no lo alcanza a ver como un mapa. Dios está mostrando una palabra y un tiempo profético. Usted le parecerá extraño, pero allí está diciendo proféticamente que el pueblo de Israel nos representa al pueblo de Dios en general. ¿Cuántas iglesias tenemos en este último tiempo? ¿Cuántas iglesias se han generado? ¿Cuántas iglesias han nacido? ¿Cuántos ministerios tenemos en este último tiempo? La pregunta es si tienen la espada. La pregunta es si tienen o no, escuchen bien, la gloria de Dios o no. Aleluya. Estamos hablando de la presencia misma de Dios. Estamos hablando del arca del pacto, de la voz de Dios, del medio de los querubines de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Pero ese tiempo, escuche bien, ese tiempo Dios empieza a usar a David, y una de las grandes glorias de David es poder trasladar el arca. Significa trasladar la palabra, la voz que no estuvo un tiempo en el pueblo de Dios. Aunque usted no lo crea, escuche bien, viene un tiempo en que el pueblo de Dios no gozará de la sana doctrina, no gozará de la poderosa y eterna palabra de Dios, sino que tendrán comezones de oír la voz de Dios, pero se amontonarán ¿a qué? A oír a doctrinas de demonios, a profetas falsos, a falsos maestros. Santo es el Señor. Pero la palabra no estará. Viene un día de hambre y de sed. ¿De qué? Escuche bien. No de agua, como dice la escritura. No de pan, no de alimento. Escuche bien. Hambre y sed ¿de qué? De palabra de Dios. Amén. Aleluya. Pero Dios nos muestra un tiempo profético. Dios levantó a un pequeño gigante. Dios levantó a un hombre llamado David, que significa el jefe. Escucha
bien, para que este sea quien vuelva y traslade nuevamente la gloria de Israel, del pueblo de Dios, que estuvo por mucho tiempo alejado. Santo es el Señor, y lo traslade nuevamente a la sede del reino de los cielos, que se llama Jerusalén. Aleluya. Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Aleluya. Cuando viene el ángel que le encanta mostrar visiones de Dios, le dice: yo te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero. Y lo sube a un monte alto, porque allí Dios muestra las visiones. En los montes altos. Santo es el Señor. Y sube al monte alto este varón de Dios, y dice que del cielo de Dios descendía como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué? La nueva Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Le mostró una ciudad, y esa ciudad es la esposa, y esa ciudad se llama Nueva Jerusalén. Significa que la Jerusalén antigua es figura y tipología, escúcheme bien, en lo que representa a la iglesia de Cristo, la cual es la novia verdadera de Dios. Amén. Escuchen bien. Gloria a Dios. Aleluya. Cabe resaltar que Israel representa todo este perímetro cuadrado, pero Israel tiene una capital y un centro de actividad. Es la sede del reino de los cielos, y eso está en el centro de Israel. Escuche bien, un pueblo total, pero allí en el centro, como usted podrá apreciar la Biblia, la palabra, allí está la capital de Israel. Israel compone todo el perímetro cuadrado, pero escuche bien, el centro es la capital, y esto es Jerusalén. Amén. Por tanto, cabe resaltar en esta enseñanza que hay mucha gente que piensa que Jerusalén somos todas las iglesias que alaban y bendicen el nombre de Dios. Falso. Jerusalén tiene límites. Hay una caña de medir para un ángel, y en medida de hombre, dice la Escritura, y tiene la misma altura, la misma longitud, la misma anchura. Escúchenme bien, son específicamente iguales en todas sus medidas. Significa claramente que Jerusalén tiene sus medidas. La cuestión no anda al lote. Por tanto, no podemos involucrar a todas las iglesias, sobre todo en este tiempo que tenemos muchas iglesias, muchas sectas, muchas denominaciones, muchos ministerios, entre comillas. Santo es el Señor y digno de la gloria. Hay mucha gente que ellos están convencidos que pertenecen y hacen un enjambre de lo que corresponde a la iglesia verdadera. Estoy hablando de la novia de Dios, pero no lo es así. Dice la Escritura claramente que Jerusalén es la capital de Israel. Escuche bien, Israel es el pueblo de Dios, pero el centro, la sede del reino, es exclusivamente la novia o Jerusalén. Amén. Señor. David está trasladando el arca, que es la presencia misma de Dios, que representa la palabra misma de Dios, la voz de Dios, que no estuvo en Israel, que no estuvo en el pueblo de Dios por mucho tiempo. Como la Escritura dice, desde Adán hasta Moisés, ¿reinó quién? La muerte. La muerte. Y si reinó la muerte, ¿estaba reinando quién? Satanás, el adversario. Y dice la Escritura claramente, desde Adán hasta Moisés, ciertamente reinó la muerte. Significa, escúcheme bien, que Satanás, el diablo, tenía autoridad, tenía el poder. Santo es el Señor y digno de gloria. Escuche bien, santo es el Señor. Más dice claramente, escuche bien, el pecado fue mostrado cuando apareció la ley de Moisés. Y la ley vino ¿para qué? Para sobreabundar el pecado, para mostrar el pecado, para mostrar la condición de hombres y mujeres pecadores. Escuche bien, pero la ley no vino para salvar. La ley nunca pudo salvar, no por falta de eficacia, sino porque el hombre nunca podría sujetarse a la ley divina, que es santa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Escuche bien. Más claramente dice allí que David tiene en su corazón, y es el momento de gloria. Dios le da la oportunidad para usarlo a este pequeño hombre, pequeño gigante en las manos de Dios, para que él sea el líder, para que él sea el sumo sacerdote, para que él, escúcheme bien, sea el rey ungido por Dios, para tener que trasladar. No era cualquier gloria, era las glorias de Israel, era la presencia misma de Dios, que estuvo por mucho tiempo escasa en medio del pueblo de Israel. Aleluya de Dios. Y cranea en su corazón: ¿cómo voy a trasladar el arca?
Algo pasó por su corazón y por su mente. Él preparó, como dice la escritura, él preparó a los mejores músicos. Él llamó al pueblo y dijo: chiquillos, organícense una orquesta, porque tendremos una gloria tremenda, haremos fiesta. Santo Dios, trasladaremos la gloria de Israel, que por mucho tiempo, la voz de Dios, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, que por mucho tiempo estuvo ausente a nuestro pueblo, la trasladaremos nuevamente a la sede del reino de los cielos. Esto es Jerusalén. Bendito seas tú, Señor. Amén. Aleluya. Y Él organiza la fiesta. Él organiza, escúcheme bien, el evento. Santo Dios, allí están los músicos, allí están los flautistas, allí están los arpistas. Santo Dios, allí están los que danzan. Santo Dios, todos felices y contentos, alabando y glorificando al Señor y trasladando el arca. Escuche bien, pero algo está ocurriendo, dice la escritura, que Él manda preparar un carro nuevo. Él pone una yunta de bueyes. Santo es el Señor y digno de gloria. Y Él monta el arca del pacto sobre el carro nuevo. Y cuando ellos van de fiesta, escúcheme bien, cuando ellos están celebrando, cuando ellos están de jubileo, algo ocurre y Dios mete su mano y hace tropezar los bueyes. Amén. Algunos pensarán que los tropiezos vienen solamente